Para Genevieve, el mundo tenía sabor. Era el sabor del azúcar quemado que se convertía en hilos de ámbar bajo sus dedos. El delicado, casi etéreo aroma de la vainilla que emanaba de los hornos calientes, y también el profundo y aterciopelado amargor del mejor chocolate, que atemperaba con la precisión de un cirujano. Cada uno de sus días en la renombrada pastelería parisina Le Rêve Sucré era una oración silenciosa, un homenaje al arte que era su único y verdadero amor. Al observarla trabajar, se podía tener la impresión de que no amasaba la masa, sino que esculpía sueños. Sus manos, aunque a menudo cubiertas de harina y marcadas por pequeñas quemaduras, se movían con la gracia de una bailarina, y en sus concentrados ojos azules se escondía la promesa de crear pequeñas obras de arte que no solo debían satisfacer el hambre, sino, sobre todo, calmar el alma. En el bullicio de la gran ciudad, apretada en un pequeño apartamento sobre la panadería, Genevieve construía su propio universo, cuyos cimientos eran la harina, la mantequilla y el azúcar. Su mayor anhelo, susurrado en voz baja a la almohada cada noche, era abrir su propio local, un lugar donde cada detalle, desde el sabor de un macarón hasta el color de la cinta en una caja, fuera un reflejo de su personalidad. No era una simple ambición, era una necesidad del corazón, un deseo desesperado de demostrarse a sí misma y al mundo que su modesta vida podía producir algo duradero y hermoso. Estaba convencida de que su destino estaba escrito en las recetas transmitidas de generación en generación, y que la libertad sabía a un croissant perfectamente horneado por la mañana. Su pastelería soñada ya tenía nombre: l'Alchimie Douce, la dulce alquimia. En su mente existía con una realidad casi tangible. Veía las paredes de tonos pastel, los mostradores de cristal que se doblaban bajo el peso de tartas intrincadamente decoradas, éclairs que brillaban como joyas y bombones que parecían pequeños secretos encerrados en chocolate. Se imaginaba la suave campanilla sobre la puerta dando la bienvenida a los clientes y el olor del café recién hecho mezclándose con el aroma de sus pasteles. Aquel iba a ser su santuario, un lugar donde podría compartir su pasión, ofreciendo a la gente algo más que un simple postre, un momento de pura y desenfrenada alegría. En un cuaderno de tapas gastadas, esbozaba nuevas recetas, dibujaba formas de tartas de boda y planeaba menús de temporada que reflejaran el ritmo de la naturaleza. Este sueño era su escudo, una armadura que la protegía de la prosa gris de la vida, de la incertidumbre del mañana y del silencioso temor de que siempre sería solo una ayudante anónima en la cocina de otro. Era su rebelión silenciosa contra un mundo que parecía valorar las conexiones y la riqueza por encima del verdadero talento y el trabajo duro. Genevieve creía que sus manos podían crear una magia que algún día le aseguraría la independencia y le permitiría pagar la deuda invisible de gratitud hacia sus padres, que tanto habían sacrificado para que ella pudiera seguir su dulce obsesión. Un martes, cuando el sol de primavera se asomaba tímidamente por las ventanas de la pastelería, la frágil fachada de su ordenado mundo comenzó a resquebrajarse. Todo empezó con una llamada telefónica que recibió su padre. Al volver del trabajo, Genevieve lo encontró sentado en la penumbra del salón, con la mano aferrada al auricular, aunque la conversación había terminado hacía mucho tiempo. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de humor, estaban vacíos, y su postura, habitualmente erguida y orgullosa, parecía doblegada bajo un peso invisible. La madre se afanaba en la cocina, pero sus movimientos eran nerviosos y forzados, y la sonrisa con la que intentó saludar a su hija no llegaba a sus ojos. En el aire flotaba una tensión densa y sofocante como el humo. A sus preguntas respondían con evasivas, asegurándole que no era nada importante, solo problemas de adultos. Pero Genevieve los conocía demasiado bien. Vio la verdad en el temblor de las manos de su madre al servir el té, y en la forma en que su padre evitaba su mirada, clavando la vista en las luces de París que se extinguían tras la ventana. Era ese tipo de silencio que grita más fuerte que cualquier palabra. El silencio que precede a la tormenta que pronto destruiría todo lo que conocían y amaban. Sintió como su mundo tranquilo y predecible comenzaba a tambalearse, y el miedo, un invitado no deseado, se instalaba en su corazón, susurrando sobre la catástrofe que se avecinaba. La verdad, cuando finalmente salió a la luz,
Fue peor que sus más oscuros presentimientos. Unos días después, durante una cena que sabía a cenizas, su padre le contó la historia. Una historia sobre un error de juventud, una mala inversión de hace años, una deuda contraída con un hombre cuyo nombre no debía pronunciarse, una deuda que durante años había crecido en silencio, como un tumor maligno, y que ahora exigía ser pagada con intereses que no se podían expresar en dinero. La cantidad era astronómica, superando el valor de todo lo que poseían y todo lo que podrían ganar en el resto de sus vidas. Su pequeño apartamento, los ahorros de toda una vida, e incluso el futuro de Genevieve, todo estaba en juego. Mientras su padre hablaba, su voz se quebró varias veces, y en sus ojos se pintaba una profunda e infinita vergüenza. Genevieve sintió cómo, con cada segundo, sus sueños de l'Alchimie-Douce se desmoronaban. La visión de la humillación en el rostro de su padre, las lágrimas silenciosas corriendo por las mejillas de su madre, dolía más que la perspectiva de perder su propio futuro. De repente, comprendió lo que era la verdadera impotencia. No era un drama de película, sino una realidad brutal que en un instante le arrebató su sensación de seguridad y la arrojó a merced de un destino que no había elegido. Su mundo, hasta entonces perfumado con vainilla y chocolate, ahora apestaba a miedo y desesperación. La solución, o más bien el ultimátum, llegó con la visita del representante del acreedor. Era un hombre con un traje impecablemente cortado, ojos fríos como el acero y una sonrisa que no transmitía alegría alguna. Se sentó en su modesto salón, irradiando un aura de poder implacable que hacía que los muebles parecieran aún más gastados y la habitación estrecha y sofocante. No recurrió a las amenazas. No era necesario. Su calma era más aterradora. Habló de contratos, de consecuencias, de honor, y entonces, como si nada, mencionó a su mandante, un poderoso jeque de los Emiratos Árabes Unidos, Khalid al-Qasimi, un hombre cuya fortuna era legendaria y cuya influencia llegaba a los rincones más lejanos del globo. El acreedor estaba dispuesto a anular toda la deuda, a olvidarla para siempre. Solo había una condición que al principio sonó como una broma macabra, pero cuya realidad golpeó a Genevieve con la fuerza de un golpe físico. El jeque, un hombre, de la edad de su padre, buscaba esposa, una europea, una mujer que aportara a su mundo un soplo de otra cultura. La oferta era sencilla, el matrimonio de Genevieve a cambio de la libertad financiera de su familia. Un contrato. Esa palabra resonaba en su cabeza, fría, desalmada, comercial. No se trataba de amor, ni de compañerismo. Se trataba de una transacción en la que ella era la mercancía. En un instante, Genevieve se sintió como un personaje de un cuento de hadas oscuro, donde la princesa es vendida al dragón para salvar el reino, solo que su reino era un pequeño apartamento parisino, y el dragón era un hombre inmensamente rico y desconocido del otro lado del mundo. La invadió un sentimiento de traición profunda y paralizante. Se sintió traicionada por el destino, por el pasado de su familia, e incluso por su propia impotencia. La elección que le presentaban no era ninguna elección. Era una trampa, una jaula ingeniosamente construida cuyos barrotes, aunque invisibles, eran más duros que el acero. Por un lado, estaba la ruina y la deshonra de sus padres. Por el otro, la pérdida de sí misma. Sus sueños de una pastelería, de crear belleza, de libertad, todo se redujo al tamaño de un grano de arena ante esta monstruosa propuesta. Miró los rostros de sus padres y vio en ellos una mezcla de desesperación y esperanza. La esperanza de que ella, su única hija, hiciera el sacrificio final. Esa mirada le rompió el corazón. Comprendió que no había escapatoria. Su vida había dejado de pertenecerle. Había sido pesada, valorada y vendida. La promesa de seguridad para su familia tenía el precio de su propia alma. El viaje a Abu Dhabi fue un sueño surrealista, o más bien una pesadilla de la que no podía despertar. El jet privado, cuyo interior estaba revestido de cuero color crema y maderas nobles, parecía un lujoso ataúd que la elevaba hacia una nueva vida, que para ella era una forma de muerte. Tras la ventanilla, los grises y familiares tejados de París dieron paso a un cielo azul inmaculado. Y luego, tras horas de vuelo,
Apareció el brillo cegador del sol reflejándose en la interminable y dorada arena del desierto. El contraste era tan agudo, tan brutal, que le dolían los ojos. Cada detalle de este nuevo mundo gritaba riqueza y poder, desde el discreto servicio que se movía en silencio, satisfaciendo sus deseos no expresados, hasta la frialdad del champán que no pudo tragar. Se sentía como un pájaro exótico capturado y transportado a una jaula de lujo. Permaneció en silencio durante todo el viaje, y el silencio en la lujosa cabina estaba impregnado de su miedo y desesperación. Cada kilómetro que la alejaba de su hogar era como arrancar otra capa de su identidad. Ya no era Genevieve, la pastelera de París. Se estaba convirtiendo en la prometida de un jeque, un accesorio anónimo en su colección, una prueba más de su poder. La idea del hombre con el que iba a casarse le provocaba un terror glacial, dominante, frío, despiadado. Así lo describía el mundo, y ella iba a convertirse en su propiedad. El palacio al que la llevaron no era un hogar, era una manifestación de fuerza y riqueza tan deslumbrante que parecía inmoral. Suelos de mármol, tan pulidos que reflejaban los altísimos techos, y las lámparas de araña de cristal del tamaño de coches pequeños se extendían hasta el infinito. El aire olía a un aroma pesado y dulce de incienso y flores exóticas que irritaba sus fosas nasales, acostumbradas a los delicados aromas de la vainilla y la mantequilla. Reinaba un silencio absoluto, interrumpido únicamente por el suave murmullo del aire acondicionado y el lejano chapoteo del agua en las fuentes. El servicio, vestido con uniformes idénticos, se movía como fantasmas, con la mirada baja, evitando sus ojos. Genevieve se sentía en ese lugar como una intrusa, como una nota falsa en una sinfonía de lujo perfectamente compuesta. Cada detalle dorado, cada cortina de seda, cada alfombra intrincadamente tejida parecía burlarse de su origen humilde y recordarle su nuevo papel. Esta era su jaula de oro, más hermosa y espaciosa de lo que jamás podría haber imaginado, pero una jaula al fin y al cabo. Sentía su peso invisible, que le quitaba el aliento y hacía que su corazón latiera con el ritmo lento y pesado de la resignación. Esperaba sin saber qué, suspendida en un vacío entre su vida pasada y un futuro que temía más que a la muerte. Lo conoció por primera vez esa misma noche, en una de las enormes y frías salas de recepción. Lo esperaba, y cada segundo se alargaba hasta el infinito. Primero oyó sus pasos, rítmicos, tranquilos, seguros. El sonido de unos zapatos sobre el mármol que anunciaba la llegada de su destino. Cuando entró, la habitación pareció encogerse, dominada por su presencia. El jeque Khalid al-Qasimi era más alto de lo que esperaba, y su figura, aunque esbelta, emanaba una fuerza innegable. Vestía el tradicional atuendo blanco, que acentuaba su tez oscura y le confería un aura de dignidad casi regia. Su cabello estaba salpicado de canas en las sienes, y su rostro, aunque marcado por arrugas, era impactante, con rasgos afilados, una mandíbula fuerte y ojos tan oscuros que parecían absorber la luz. Fue precisamente su mirada lo que captó su atención. Esperaba arrogancia, deseo, o en el mejor de los casos, indiferencia. En cambio, vio en ellos algo parecido a cansancio. Un cansancio profundo y penetrante que no encajaba con la imagen de un magnate despiadado. Por un instante, solo un breve instante, antes de que una máscara cortés pero impenetrable apareciera en su rostro, Genevieve vislumbró en sus ojos una sombra de soledad. Pero entonces, ese momento pasó, y él se plantó ante ella como la encarnación del poder, el hombre que la había comprado. Esa noche, después de una ceremonia de boda silenciosa y formal, celebrada en presencia de apenas unos pocos testigos, fue conducida a sus aposentos privados. La estancia era enorme, decorada con una opulencia inimaginable, con una gran cama en el centro que parecía un altar de sacrificios. Genevieve permaneció en medio de la habitación, temblando en su vestido de seda, sintiéndose pequeña e indefensa. Se había preparado para lo peor. Esperaba que ahora, una vez cumplido el contrato, su marido reclamara lo que consideraba su derecho. Esperaba que la tratara como un trofeo más, un objeto adquirido para satisfacer un capricho. Esperaba una orden, un gesto que sellara su destino como propiedad suya. Cuando él entró en la habitación, su corazón se detuvo.
Se detuvo a unos pasos de distancia, y el silencio entre ellos era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Y entonces habló, y su voz, grave y tranquila, carecía por completo del tono que ella esperaba. «Pareces aterrorizada», dijo, y no fue una acusación, sino la constatación de un hecho. La miró durante un momento, y en sus ojos oscuros no había deseo, solo algo que a duras penas podía identificar como comprensión. «Este es tu hogar, Genevieve, pero no eres de mi propiedad. No te tocaré hasta que tú misma lo desees y te sientas segura. Tienes mi palabra». Esa promesa, hecha en contra de todas sus expectativas, fue tan impactante que la dejó sin habla. Fue la primera e inesperada grieta en el muro de su jaula de oro. Pero antes de continuar y descubrir lo que sucedió tras las puertas cerradas del dormitorio del jeque, hagamos una breve pausa. La historia de Genevieve es un relato de sacrificio, miedo y una inesperada esperanza. Me gustaría preguntarles, ¿creen que el verdadero afecto puede nacer en condiciones que parecen ser su negación? Compartan su opinión en los comentarios de abajo. Sus reflexiones son el alma de nuestra comunidad. Si estas historias profundas y humanas resuenan con ustedes, por favor, suscríbanse al canal y pulsen la campanita para activar todas las notificaciones. Es la única manera de asegurarse de no perderse ninguna de nuestras próximas y transformadoras historias. Quédense con nosotros hasta el final, porque el camino que Genevieve y Khalid recorrerán juntos está lleno de giros inesperados, y el final de esta historia los sorprenderá y permanecerá en su memoria durante mucho tiempo. La despertó una calma absoluta. Por un momento, en su duermevela, su mente regresó a la pequeña habitación sobre la panadería parisina, esperando el familiar traqueteo de los carros de pan sobre el empedrado y el lejano sonido de las campanas de la iglesia. Sin embargo, el silencio que la envolvía era diferente, profundo, denso y antinatural, como si el propio tiempo hubiera contenido la respiración en ese lugar. Abrió los ojos y vio sobre ella un dosel de seda color marfil, intrincadamente bordado con motivos dorados que parecían flotar en la pálida luz del amanecer. Estaba sola en la enorme cama, y las sábanas del otro lado estaban intactas. Las palabras del jeque de la noche anterior, «No te tocaré hasta que tú misma lo desees», volvieron a ella con una fuerza que sacudió su alma. ¿Era verdad? ¿O quizás algún juego sofisticado? ¿Una prueba cuyas reglas no comprendía? Se levantó, y sus pies se hundieron en la suave alfombra que amortiguaba cada uno de sus pasos. Se acercó a la gigantesca ventana, cubierta por una pesada cortina. La descorrió, y por un momento la cegó el resplandor del sol que salía sobre el desierto. El paisaje era austero y majestuoso. Un mar de dunas doradas que se extendía hasta el horizonte, pero su belleza le resultaba extraña y abrumadora. Se sentía como una planta arrancada de la húmeda tierra europea y trasplantada a la arena estéril. Su promesa le había dado un poco de espacio, pero no libertad. Seguía siendo una prisionera, solo que su carcelero había resultado ser inesperadamente humano. Esta incertidumbre era una nueva forma de tortura, una suspensión entre el miedo y una frágil y tímida esperanza. Los primeros días transcurrieron al ritmo de esta extraña y nueva rutina, tan lujosa como solitaria. Vivía en un ala del palacio que era más grande que todo el edificio, de apartamentos donde se había criado. Tenía a su disposición un servicio que se anticipaba a sus necesidades antes de que pudiera expresarlas, pero cuyos miembros se movían como sombras, con la mirada siempre baja. Veía a su marido, Khalid, solo durante las comidas. Se celebraban en un comedor tan grande que podría haber albergado a todos los residentes de su antigua calle. Se sentaban en extremos opuestos de una larga mesa de madera pulida, y la distancia entre ellos parecía insuperable. Las conversaciones eran escuetas, limitadas a educadas preguntas sobre su bienestar. Khalid era la personificación de la elegancia contenida. Sus movimientos eran parcos y su rostro impenetrable. Y sin embargo, Genevieve empezó a observarlo. Lo estudiaba en silencio, como quien aprende una receta nueva y complicada. Notó que, cuando él pensaba que ella no miraba, sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa, y en sus ojos oscuros aparecía una expresión de profundo hastío. Lo veía apartar platos exquisitos sin probarlos, absorto en sus propios pensamientos.
Este silencio entre ellos era un arma de doble filo. Por un lado, la protegía de la confrontación. Por otro, construía un muro invisible, aumentando su sensación de aislamiento. Empezó a preguntarse quién era este hombre más allá de la fachada de poder y riqueza. ¿Qué se escondía detrás de esa calma? Y si su soledad era tan grande como la de ella. La pérdida de identidad se produjo de forma lenta e insidiosa, sin trabajo, sin un propósito, sin los sonidos y olores familiares. Genevieve sentía que se disolvía, convirtiéndose en una pálida sombra de sí misma, un objeto hermoso pero vacío en un entorno de lujo. Pasaba los días deambulando por los interminables pasillos, admirando un arte que no entendía y leyendo libros de la enorme biblioteca. Pero esa no era su vida, era una existencia. La nostalgia por el peso familiar de un rodillo en sus manos, por el olor a levadura, por la satisfacción de crear algo de la nada se convirtió en un dolor casi físico. Una tarde, impulsada por la desesperación, decidió hacer el primer y pequeño intento de recuperar el control. Encontró a una de las sirvientas, una joven de ojos tímidos, y le preguntó si había en el palacio una cocina que pudiera usar. La pregunta causó consternación. El rostro de la joven expresaba una mezcla de asombro y miedo, como si que la esposa del jeque pidiera permiso para trabajar en la cocina fuera algo inimaginable, una violación de algún protocolo no escrito. La condujeron a la cocina principal del palacio. Era una sala enorme y estéril, revestida de acero inoxidable del suelo al techo. Parecía un laboratorio o una fábrica, no un lugar donde nace la magia. No había ni rastro de harina sobre la encimera, ni el calor de un hogar. Este lugar frío y sin alma era la antítesis de todo lo que amaba, y se convirtió para ella en un doloroso símbolo del abismo entre su vida anterior y la actual. Su petición, tan inusual y perturbadora del orden establecido, debió de llegar a oídos del propio jeque. Al día siguiente, mientras ella permanecía impotente en medio de aquella reluciente cocina de metal, sintiéndose más extraña que nunca, apareció él. Entró en silencio, y su presencia llenó al instante todo el espacio. El servicio se quedó inmóvil. Genevieve sintió que el corazón se le subía a la garganta, esperando una reprimenda, una prohibición, un recordatorio de su lugar. Khalid se acercó, y sus ojos oscuros escrutaron su rostro, para luego posarse en sus manos, que ella retorcía nerviosamente. No parecía enfadado. Su rostro estaba tranquilo como de costumbre, pero había algo nuevo en su mirada, un matiz de curiosidad. Se detuvo a unos pasos de ella y, tras un silencio que pareció una eternidad, le hizo una simple pregunta que la descolocó. «¿Qué necesitas?», preguntó, y su voz era grave y práctica. No había en ella juicio, ni burla, ni condescendencia. Era una pregunta técnica, la pregunta de un hombre que resuelve problemas. Sorprendida, apenas logró balbucear unas palabras sobre harina, mantequilla, azúcar. Khalid asintió y se dirigió al jefe de cocina, dándole órdenes en voz baja y firme en árabe. En un instante, empezaron a reunir a su alrededor los ingredientes de la mejor calidad de todo el mundo. Este simple gesto fue para ella una revelación. No solo le había permitido entrar en la cocina, había reconocido su necesidad. Vio en ella no solo a una esposa, sino a alguien que anhelaba crear. Fue la primera grieta en su sensación de total impotencia. En cuanto sus dedos tocaron la familiar y fresca textura de la masa, sintió que volvía a la vida. El trabajo en la cocina se convirtió en su ritual, una meditación silenciosa que le permitía escapar de sus pensamientos y miedos. Empezó con las cosas más sencillas, con dulces que eran como fragmentos de su vida anterior. Horneó magdalenas cuyo aroma evocaba al instante recuerdos de las mañanas de domingo en París. Galletas de mantequilla, quebradizas y ligeros financiers. El aroma de la mantequilla derretida, el azúcar quemado y la vainilla comenzó a flotar por los estériles pasillos del palacio. Extraño y revolucionario en este mundo perfumado con incienso y mirra. El servicio la observaba desde lejos con una mezcla de admiración e incredulidad. Para ellos era un enigma. Una señora que prefería el trabajo en la cocina a los cojines de seda y la ociosidad. Para Genevieve, sin embargo, era algo más que hornear. Era el acto de recuperarse a sí misma, pieza por pieza. En el movimiento rítmico de amasar la masa, en la precisión de la decoración,
reencontraba un ritmo y un sentido perdidos. La cocina, inicialmente fría y hostil, se convirtió en su refugio, el único lugar en ese inmenso palacio donde se sentía ella misma. Era su pequeña y fragante Francia, en medio del desierto árabe, su silencioso manifiesto de libertad, expresado en el lenguaje que mejor conocía, el lenguaje del sabor y el aroma. Una tarde, al sacar del horno unas magdalenas perfectamente doradas, tomó una decisión impulsiva. Colocó varias en un pequeño plato de porcelana y le pidió a una de las sirvientas que se las llevara al despacho del jeque. Fue un gesto espontáneo, no del todo meditado, nacido de una necesidad que ni ella misma sabía nombrar. Quizás era una forma de agradecerle su inesperado permiso, o quizás un intento de comunicación, un deseo de mostrarle un fragmento de su mundo, lo único que podía ofrecerle que era verdaderamente suyo. Al enviar esas galletas, enviaba un trozo de su alma. Se sintió increíblemente vulnerable al hacerlo. Durante el resto del día, la incertidumbre la atormentó. ¿Qué habría hecho con ellas? ¿Las habría probado siquiera? Quizás lo consideró un atrevimiento y ordenó que las tiraran. Cualquier escenario parecía posible, tratándose de un hombre tan impenetrable. Esa pequeña ofrenda, ese platito de galletas, se convirtió para ella en un símbolo de su situación. Un frágil gesto de buena voluntad, enviado a lo desconocido, sin garantía de que fuera comprendido o siquiera aceptado. Esperó cualquier reacción, una señal, pero no llegó nada. El silencio de Khalid era más ruidoso e inquietante que cualquier reprimenda. La encontró esa misma noche, de nuevo en la cocina, mientras limpiaba las encimeras, intentando ocupar sus manos y su mente. Entró sin hacer ruido, y ella sintió su presencia antes de verlo. En la mano sostenía el plato de porcelana vacío. Su corazón se detuvo por un instante. Se paró frente a ella, y sus ojos oscuros la miraron con una intensidad que la dejó sin aliento. Esperaba un comentario escueto, quizás incluso un frío agradecimiento, pero él permaneció en silencio durante un largo momento, como si buscara las palabras adecuadas. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi áspera por una emoción que no pudo identificar. «Hacía mucho tiempo que nada me sabía tan bien», dijo, y luego añadió algo que la dejó clavada en el sitio y cambió por completo su percepción de aquel hombre. Sabían al recuerdo de algo que nunca he conocido. Esa frase fue la clave. Abrió una puerta a su interior, revelando un atisbo de su soledad, de su anhelo de sencillez y calidez, algo que evidentemente faltaba en su mundo de oro y poder. En esa única frase dijo más que en cientos de palabras amables. No fue un cumplido a su habilidad, fue una confesión que creó entre ellos el primer y delgado hilo de entendimiento, delicado como una telaraña, pero increíblemente fuerte. A partir de ese día, algo cambió. Genevieve, envalentonada por su reacción, comenzó a salir cautelosamente de su caparazón. Empezó a explorar el palacio no como una prisionera, sino como una invitada curiosa. Un día descubrió la biblioteca. Era una sala tan enorme y magnífica que le cortó la respiración. Del suelo al techo se apilaban estanterías de caoba, llenas de miles de libros encuadernados en cuero. Esperaba encontrar allí solo volúmenes sobre economía, política y derecho. Para su asombro, descubrió secciones enteras dedicadas a la poesía europea, la historia del arte y la literatura clásica. Por la noche, encontró allí a Khalid. No estaba trabajando, ni leyendo informes. Estaba sentado en un profundo sillón, sosteniendo en la mano un pequeño tomo de poesía de Rilke, leyendo con concentración. Parecía diferente bajo la suave luz de la lámpara. Sus facciones parecían más suaves, y el aura de poder parecía haberlo abandonado por un momento. Se percató de su presencia y, para sorpresa de ella, sonrió. Fue la primera sonrisa real, aunque apenas perceptible, que le vio. La invitó con un gesto a sentarse. Esa noche tuvieron su primera conversación de verdad, no sobre el contrato, ni sobre las reglas del palacio, sino sobre libros, sobre París, sobre la soledad del artista. En un momento dado, al apartarse el pelo de la frente, notó una fina cicatriz plateada sobre su sien. Se preguntó qué historia escondería, qué sufrimiento se había grabado en el cuerpo de aquel hombre poderoso. Era una marca física en su fachada perfecta,
que se correspondía con las grietas emocionales que empezaba a percibir en él. Las comidas dejaron de ser una tortura silenciosa. La distancia entre ellos en la larga mesa seguía siendo la misma, pero el muro invisible que los separaba comenzó a desmoronarse. Khalid empezó a hacer preguntas. Le preguntó por su infancia, por la escuela de pastelería, por sus lugares favoritos de París. Escuchaba con una atención que la hacía sentirse vista y oída por primera vez en muchas semanas. Su interés era genuino, no por simple cortesía. Realmente quería saber quién era ella. Esto, a su vez, le dio el valor para preguntar sobre su mundo. Preguntó sobre el significado de los trajes tradicionales, sobre la belleza austera del desierto, sobre la historia de su familia. Cada respuesta era como descubrir una nueva tierra. Se enteró de que el peso del poder y la responsabilidad había recaído sobre él a una edad muy temprana, obligándolo a renunciar a sus propias pasiones. Le habló de las estrellas en el cielo del desierto, que son más brillantes que en cualquier otro lugar del mundo. Hablaban de sus mundos, tan diferentes como la noche y el día, y sin embargo, en sus conversaciones encontraban puntos en común inesperados: el sentido del deber, el peso de las expectativas, una soledad profundamente oculta. Ya no era solo su guardián y dueño, se estaba convirtiendo en un hombre, complejo, lleno de contradicciones, marcado por la vida de una manera que ella apenas comenzaba a entrever. Estaban construyendo un puente, palabra por palabra, sobre el abismo cultural que los separaba. Una mañana, una semana después de su conversación en la biblioteca, una de las sirvientas la despertó pidiéndole que la siguiera. La condujo a un ala del palacio que no conocía, por pasillos que olían a pintura fresca y madera. Se detuvieron ante una puerta doble de roble claro. La sirvienta la abrió y la invitó a entrar con un gesto. Dentro esperaba Khalid. Estaba de pie en medio de una habitación inundada por el sol de la mañana, y en su rostro se dibujaba una expresión de serena expectación. Genevieve miró a su alrededor y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No era otra cocina de palacio. Era su sueño. Era su l'alchimie douce. La sala era perfecta. No demasiado grande, acogedora, con una enorme encimera de mármol en el centro. Cacerolas y ollas de cobre relucían colgadas de ganchos. El mejor equipo de 1900. Pastelería del mundo estaba listo para ser usado. Y lo más importante, toda una pared era de cristal, con vistas a un hermoso jardín escondido lleno de flores y fuentes susurrantes. Se acercó a la ventana, tocando el frío cristal, incapaz de creer lo que veía. Khalid se acercó y se paró a su lado. Todo artista necesita un taller adecuado, dijo en voz baja. Este es el tuyo. Este gesto fue más que un simple regalo. Fue el reconocimiento definitivo. Él no solo le había permitido hornear, había entendido y respetado su mayor sueño. Le había dado no solo las herramientas, sino un espacio donde podía ser ella misma. En ese momento, al mirar su rostro serio, Genevieve comprendió que el miedo que tanto tiempo la había definido había dado paso a algo completamente nuevo. Sentía gratitud, admiración y algo más. Un sentimiento cálido y peligroso que comenzaba a brotar en su corazón contra toda lógica. La nueva cocina se convirtió en el epicentro de su existencia, el corazón palpitante de su renaciente identidad. Genevieve se sumergió en el trabajo con una pasión que rozaba la obsesión, como si intentara recuperar el tiempo perdido y reencontrarse a sí misma a través de sus creaciones. Se levantaba antes del amanecer, cuando el palacio aún dormía, y entraba en su reino, recibida por el brillo del cobre y la frialdad del mármol. Era aquí, en este santuario creado especialmente para ella, donde se sentía verdaderamente libre. Sus creaciones se volvieron cada vez más audaces y complejas. Dejó de recrear los sabores de París. Empezó a crear otros nuevos, inspirados en el mundo que la rodeaba. Jugaba con el azafrán, el cardamomo y el agua de rosas, combinando la precisión francesa con la riqueza de los aromas orientales. Bajo sus dedos nacían obras de arte en miniatura, mousses del color de la arena del desierto al atardecer, bombones rellenos de dátiles y pistachos que brillaban como joyas, e intrincadas construcciones de caramelo que parecían arquitectura de las 1101 noches. Cada postre era una historia, un diálogo entre su pasado y su presente. El trabajo llenaba sus días, dándoles sentido y estructura.
Ya no era la víctima perdida de un contrato, sino una artista en la plenitud de sus facultades creativas. Este lugar era más que un regalo. Era la prueba de que Khalid no quería destruir sus sueños, sino darles un espacio para florecer en el lugar más inesperado de la tierra. Khalid comenzó a visitarla. Sus visitas eran al principio escasas y breves, pero con el tiempo se convirtieron en un ritual diario. Solía venir a última hora de la tarde, cuando el sol ya perdía fuerza. No invadía su espacio de trabajo. Se sentaba en un discreto sillón colocado en un rincón de la cocina, junto a la pared de cristal con vistas al jardín. El servicio le traía té, y él se sentaba en silencio, simplemente observando. Observaba su concentración, la precisión de sus movimientos, la forma en que fruncía el ceño cuando algo requería especial atención, y la sonrisa apenas perceptible cuando el resultado era satisfactorio. Su presencia, al principio incómoda, con el tiempo se volvió reconfortante para ella. No se sentía juzgada, se sentía vista. Era una comunión silenciosa, una intimidad construida sin palabras, en un espacio lleno del aroma de la masa horneada y el chocolate derretido. A veces le traía ingredientes exóticos que había hecho traer de rincones lejanos del mundo: vainilla de Tahití, bayas silvestres de los bosques de montaña. Eran sus regalos silenciosos, su forma de participar en su pasión. Genevieve comprendió que para este hombre, que lo tenía todo, observar el proceso de crear belleza a partir de ingredientes sencillos era una forma de meditación, un escape del mundo de la alta política y los negocios despiadados. En su cocina no era el jeque todopoderoso. Era solo un hombre que, en silencio, admiraba el trabajo de una artista. Un día, durante una de esas visitas silenciosas, Khalid rompió el silencio. Anunció que en 1800, una semana se celebraría en el palacio una importante cena para dignatarios extranjeros y socios comerciales. Era uno de esos eventos de los que dependía el destino de contratos multimillonarios. Genevieve escuchaba, suponiendo que se lo estaba comunicando por cortesía, para que supiera que el palacio estaría lleno de invitados esa noche. Pero entonces la miró directamente, y en sus ojos vio algo que no había visto antes: una petición. «Me gustaría que fueras tú quien preparara el postre para esa cena», dijo. «Quiero que prueben algo que sea real, algo que tenga alma». Estas palabras la golpearon con una fuerza tremenda. No era una petición dirigida al pastelero del palacio. Era un desafío lanzado a ella, la artista. No quería esconderla del mundo. Quería mostrar su talento, hacerlo parte de su vida oficial. Era una enorme muestra de confianza, pero también una presión gigantesca. De ese postre podría depender algo más que el éxito culinario. Era su oportunidad de demostrarle no solo a él, sino a sí misma, que su arte tenía un valor que trascendía las fronteras de las culturas y los idiomas. Por primera vez desde su llegada, sintió que su destino y el de Khalid se entrelazaban en un objetivo común. Aceptó sin dudarlo, y en su corazón, el miedo se mezclaba con la emoción. Durante la semana siguiente, su cocina se transformó en el laboratorio de un alquimista. Genevieve trabajó desde el amanecer hasta la noche, diseñando, probando y perfeccionando el postre que sería su obra maestra. Quería crear algo que fuera un homenaje a sus dos mundos, algo que contara su historia. Se decidió por una composición compleja que llamó Corazón del Desierto. La base era una delicada mousse de chocolate blanco y azafrán, del color de la arena clara. En su interior, escondió un corazón líquido de mermelada de pétalos de rosa, cuyo sabor era pura poesía. Todo descansaba sobre una base crujiente de pistachos tostados y galletas de mantequilla francesas desmenuzadas. El postre tenía la forma de una esfera perfecta, cubierta con un glaseado espejo de color marfil, y en la cima colocó una única y elaborada flor de rosa del desierto hecha de caramelo. Cada elemento era una metáfora. La fragilidad de la base de pistacho simbolizaba su antigua Francia, el exótico azafrán y la rosa, el mundo de él, y la dulzura del chocolate blanco, el sentimiento que nacía entre ellos. Trabajar en este postre fue para ella como escribir una carta de amor. Puso en él toda su gratitud, su creciente fascinación y su frágil esperanza. Quería que Khalid, al comerlo, sintiera todo aquello que ella aún no sabía expresar con palabras. Llegó la noche de la cena de gala.
El palacio bullía de vida, pero era una vida extraña e intimidante. En el aire flotaba un olor a perfumes caros y puros, y por las puertas abiertas llegaba el murmullo de conversaciones en varios idiomas. Genevieve, encerrada en su cocina, se sentía como una directora tras bastidores de un gran espectáculo. No participaba en el evento, pero su éxito dependía en parte de ella. Sentía un nerviosismo que nunca antes había experimentado. Entre los invitados, según le informó el servicio, se encontraba el primo de Khalid, el ambicioso y cínico jeque Rashid, conocido por cuestionar cada decisión de su pariente mayor, especialmente aquellas que consideraba una muestra de debilidad occidental. Genevieve se imaginaba a aquellos hombres poderosos con sus atuendos impecables, juzgando cada detalle, y sintió que le empezaban a temblar las manos. Ese era el mundo de Khalid, un mundo donde cada gesto tiene un significado y cada debilidad es explotada. Su postre era algo más que el broche final de una comida. Era una declaración personal de su marido. Su fracaso sería el fracaso de ella y, lo que es peor, podría ser utilizado en su contra. El estrés era casi insoportable, pero cuando llegó el momento del servicio, recuperó la calma. Con precisión y amor, colocó los últimos detalles en cada plato, enviando sus creaciones a un mundo sobre el que ya no tenía control. Cuando las bandejas con los postres entraron en el comedor, se hizo el silencio. Los invitados, acostumbrados a la opulencia y el lujo, se quedaron maravillados al ver las pequeñas y relucientes obras de arte en sus platos. Por un momento, nadie se atrevió a alterar su forma perfecta. Genevieve, que observaba la escena a escondidas desde una puerta de servicio entreabierta, contuvo la respiración. Vio cómo el primer invitado, un serio banquero, europeo, hundía su cucharilla de oro en el postre, descubriendo su corazón oculto de rosa. Sus ojos se abrieron de asombro y en su rostro apareció una expresión de puro placer. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Incluso el cínico jeque Rashid, tras el primer bocado, arqueó las cejas en señal de respeto a regañadientes y guardó silencio. Entonces Khalid, que hasta ese momento había observado las reacciones en silencio, tomó la palabra. Su voz era tranquila, pero transmitía un inmenso orgullo y una autoridad que silenció a toda la sala. «Me alegro de que les guste», dijo mirando a los presentes. «Es obra de mi esposa». Esa simple frase tenía un poder inmenso. La palabra esposa, pronunciada en ese contexto, no como un término de un contrato, sino como el título de una artista y compañera, fue un reconocimiento y una defensa públicos. En ese instante, Khalid la colocó a su lado, haciendo de su éxito el suyo propio. Para Genevieve, de pie en la sombra del pasillo, esas palabras fueron lo más hermoso que había oído jamás. Sintió una oleada de calidez y pertenencia tan fuerte que le dio un vuelco el corazón. A altas horas de la noche, cuando los últimos invitados se habían marchado y el palacio se sumió de nuevo en el silencio, Genevieve salió al jardín contiguo a su cocina para tomar un poco de aire fresco. La noche era cálida y el cielo estaba salpicado de 1.000.000 de estrellas, más brillantes y cercanas de lo que nunca había visto en París. De repente, oyó unos pasos a sus espaldas. Era Khalid. Se acercó y se paró a su lado, contemplando el cielo estrellado. Permanecieron en silencio durante un buen rato, pero era un silencio diferente al del principio de su relación. Este estaba lleno de palabras no dichas, de emociones compartidas, cómodo e íntimo. «Has estado magnífica esta noche», dijo finalmente, y su voz era baja y llena de admiración. «No solo han comido un postre, han experimentado algo único, gracias a ti». Genevieve sintió que se sonrojaba. «Solo quería darte las gracias», susurró, sin saber muy bien por qué le daba las gracias. ¿Por la cocina? ¿Por la confianza? ¿Por todo? Khalid se volvió y la miró. A la luz de la luna sus ojos parecían aún más oscuros y profundos. «Soy yo quien debería darte las gracias», dijo. «Este palacio era solo un vacío de lujo antes de que tú aparecieras. Lo has llenado de vida». Y entonces hizo algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Extendió la mano y tomó suavemente la de ella. Su contacto fue cálido y firme. Era la primera vez. Un gesto simple e inocente que conllevaba una carga emocional más poderosa que cualquier beso.
Permanecieron así durante un largo rato, cogidos de la mano en el silencio del jardín iluminado por las estrellas. La intimidad de ese momento envalentonó a Genevieve. Su mirada se posó en la cicatriz plateada junto a su sien, ahora visible a la pálida luz. Reunió todo su valor y preguntó en voz baja, casi en un susurro, ¿qué te pasó? Esa cicatriz. Khalid se tensó por un momento, y su mano se apretó sobre la de ella. Ella pensó que había cruzado alguna frontera invisible, que él se retractaría y se encerraría en sí mismo. Pero él no soltó su mano. Suspiró profundamente, y cuando volvió a hablar, había en su voz una nota de antiguo dolor. Es un recuerdo de juventud, comenzó lentamente. No me la hice en batalla, como a la leyenda le gustaría contar. Fue un accidente. Entrenando con halcones. Mi primer y amado halcón, al que crié yo mismo. Se asustó. Atacó presa del pánico. No fue culpa suya. Fue mía. Fui demasiado orgulloso, demasiado impaciente. Quise forzarlo a obedecer, en lugar de ganarme su confianza. Contó la historia con calma, pero Genevieve pudo oír en su voz el eco de un antiguo pesar y sentimiento de culpa. No era una historia sobre una herida física. Era una historia sobre la confianza rota, sobre una lección de humildad que la vida le había enseñado de forma brutal. Al compartir esa historia con ella, le estaba dando algo de un valor incalculable, un trozo de su debilidad, una clave para entender su carácter, forjado no solo por el poder, sino también por experiencias dolorosas. Mientras escuchaba su historia, Genevieve sintió una abrumadora oleada de ternura. Este hombre poderoso y controlador le había mostrado su antigua herida, su imperfección. Ya no lo miraba con miedo, ni siquiera con admiración. Lo miraba con empatía. Lenta, casi instintivamente, soltó su mano y llevó su mano temblorosa hacia el rostro de él. Sus dedos, con delicadeza y vacilación, tocaron la piel justo al lado de la cicatriz. Era más suave de lo que esperaba. Deslizó la yema del dedo a lo largo de su línea, como si intentara borrar el dolor que la había creado. Fue un gesto de confianza y aceptación definitivas. Khalid cerró los ojos y su respiración se volvió más superficial. No se apartó. En lugar de eso, inclinó ligeramente la cabeza, presionando su mejilla contra la mano de ella. En ese momento, todas las barreras entre ellos desaparecieron. Las diferencias culturales, el contrato, la desigualdad de estatus. Solo eran un hombre y una mujer que habían encontrado el uno en el otro un consuelo para su soledad. Khalid abrió los ojos y sus miradas se encontraron. Ella vio en los ojos de él no solo respeto, sino un sentimiento profundo y conmovedor que era el reflejo de lo que había florecido en su propio corazón. Lenta, muy lentamente, se inclinó hacia ella. La promesa de la primera noche todavía flotaba en el aire, pero ahora sus condiciones se habían cumplido. Se sentía segura, y lo deseaba. Sus labios rozaron los de ella con una delicadeza extraordinaria. No fue el beso de un conquistador, sino una pregunta. Fue lento, cauteloso, dándole cada segundo para retroceder. Pero Genevieve no quería retroceder. Respondió a su caricia, entregándole toda la gratitud, la ternura y el amor incierto que había crecido en ella. El beso se profundizó, convirtiéndose en una conversación sin palabras, en la que meses de observación, gestos silenciosos y emociones no expresadas, finalmente encontraron su cauce. Sabía a promesa salada y a dulce cumplimiento. Fue algo más que una unión física. Fue el sellado de un vínculo que habían construido ladrillo a ladrillo, sobre los cimientos del respeto mutuo. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Khalid apoyó su frente en la de ella, y su pulgar le acarició la mejilla. Genevieve susurró su nombre, como si fuera una oración. En ese momento, en el silencio de la noche árabe, la jaula de oro finalmente desapareció. Los muros del palacio ya no eran una prisión, sino una protección, y el contrato que la había llevado a ese país como una mercancía se convirtió, paradójicamente, en el comienzo del amor más verdadero y profundo que jamás había experimentado. Había encontrado su hogar en el lugar más improbable del mundo, en el corazón del hombre al que se suponía que debía temer. Su vida en común floreció de una manera que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar. Los días adquirieron un nuevo y tranquilo ritmo.
tejido con pequeños e íntimos rituales que cimentaban su vínculo más fuerte que cualquier contrato. Las mañanas comenzaban en el silencio del jardín, donde, en una pequeña mesa, bebían un café fuerte con cardamomo, y Genevieve le contaba sus sueños, a menudo llenos de fantásticas visiones de pastelería. Khalid la escuchaba con atención, y en sus ojos se pintaba una calma que, como le confesó una vez, no había sentido en años. Por la tarde, era ella quien le enseñaba a él. Le mostraba cómo atemperar el chocolate, y sus manos grandes y torpes en esta materia intentaban imitar los ágiles movimientos de ella, lo que a menudo terminaba en risas que resonaban en su pequeño reino. Él, a su vez, por las noches, la llevaba al desierto, lejos de las luces de la ciudad, y le enseñaba los nombres de las estrellas y constelaciones, contándole antiguas leyendas beduinas. Bajo el inmenso cielo de tinta, ella se sentía parte de algo eterno e infinito. Sus conversaciones se hicieron cada vez más profundas. Compartían historias de su infancia, miedos y esperanzas. Khalid le habló de la presión de ser el sucesor, de la soledad en la cima del poder. Genevieve le habló de su vida sencilla pero feliz en París, del amor por sus padres y de lo mucho que le había temido al principio. Se descubrían mutuamente lentamente, con delicadeza y respeto, como si estuvieran leyendo el libro más preciado. El palacio dejó de serle extraño. Sus pasillos, antaño fríos e intimidantes, ahora resonaban con el eco de sus conversaciones y se convirtieron en testigos de su amor naciente. Este idilio fue brutalmente interrumpido por una carta de París. La trajo una sirvienta en una bandeja de plata, y la familiar letra inclinada de su madre provocó al instante una punzada de inquietud en Genevieve. Abrió el sobre con dedos temblorosos, esperando las habituales palabras cálidas y seguridades de que todo estaba bien. Sin embargo, el tono de la carta era completamente diferente. Cada palabra estaba impregnada de miedo. Su madre escribía sobre una visita inesperada del representante del acreedor, el mismo hombre de ojos fríos que había sellado su destino. Escribía que el hombre había vuelto, sugiriendo que el acuerdo no era tan definitivo como les había parecido. Había nuevas exigencias, amenazas veladas, insinuaciones de que la protección del jeque tenía sus límites y que la deuda de 1900 gratitud hacia él nunca sería saldada por completo. El pasado, que Genevieve tanto había querido enterrar, regresaba como un fantasma, extendiendo sus garras hacia ella desde el otro lado del mundo. La carta terminaba con una súplica desesperada para que no le dijera nada a su marido, para no causarle problemas. Esa frase fue la que más la golpeó. Sus padres, incluso ante una nueva amenaza, seguían sintiéndose súbditos, deudores de un poderoso gobernante, y no su familia. Y ella, a pesar del amor y la cercanía que compartía con Khalid, sintió de repente esa misma frialdad, la frialdad de la antigua transacción que envenenaba los cimientos de su felicidad. Genevieve se vio paralizada por un dilema. Instintivamente, quería correr hacia Khalid, mostrarle la carta y buscar refugio en él. Pero un segundo pensamiento, más fuerte, la detuvo. Su relación, aunque profunda, seguía siendo para ella un milagro, algo frágil y precioso que debía proteger. Temía que, al traer a sus vidas este sucio problema financiero, le recordaría cómo se conocieron. Le recordaría que no era la mujer que había elegido por amor, sino la solución a un problema, una parte de un acuerdo. En su mente nació un miedo irracional de que si él la volvía a ver en el contexto de deudas y problemas, su afecto podría debilitarse y la magia se desvanecería. Decidió que intentaría resolver el problema por sí misma. Tenía acceso a fondos casi ilimitados que Khalid había puesto a su disposición como dinero de 1900, bolsillo personal. Ordenó una discreta transferencia a la cuenta de sus padres, con la esperanza de que fuera suficiente para satisfacer la codicia del acreedor. Sin embargo, fue una acción impulsada por la desesperación, un intento de tapar una grieta en la presa que amenazaba con inundar su nuevo y feliz mundo. Empezó a vivir una mentira, y cada sonrisa que le dedicaba a su marido, cada momento de ternura, estaba marcado por el peso del secreto que llevaba en su corazón. Khalid no era un hombre al que se pudiera engañar fácilmente. Había construido un imperio gracias a su habilidad para leer a las personas y percibir los más mínimos cambios en su comportamiento.
Notó el cambio en Genevieve casi de inmediato. Su despreocupación había desaparecido, esa paz radiante que tanto había amado en ella. Su sonrisa no llegaba a sus ojos, y por la noche a menudo se despertaba y la veía mirando al techo con la mirada perdida. Se había vuelto de nuevo silenciosa y tensa, como en los primeros días después de su llegada. Cuando le preguntaba qué le pasaba, ella lo despachaba con excusas: cansancio, dolor de cabeza, preocupación por sus padres. Evitaba su mirada, y su contacto, aunque todavía tierno, había perdido su antigua naturalidad. Para Khalid, esto era una fuente de profundo dolor e inquietud. Sentía cómo se alejaba de él, cómo construía a su alrededor un muro invisible, el mismo que él mismo había levantado una vez a su alrededor. Intentó ser paciente, dándole espacio, pero su silencio se volvía cada vez más doloroso. Ya no era el mismo silencio que una vez había construido la intimidad entre ellos. Era un silencio lleno de medias palabras y miedo, que envenenaba el aire y destruía lentamente la confianza que con tanto esmero habían construido. Sentía que la estaba perdiendo, y no entendía por qué. Después de varios días de esta tortura silenciosa, Khalid decidió forzar una confrontación. La encontró en su cocina, pero esta vez no estaba trabajando. Estaba de pie, junto a la ventana, mirando el jardín, y en su rostro se dibujaba una expresión de tristeza tan profunda que a él se le encogió el corazón. Se acercó a ella en silencio y se paró detrás. «Genevieve, habla conmigo», dijo suavemente, pero había en su voz una nota de firmeza que ella no pudo ignorar. Como ella no respondía, continuó, y sus palabras estaban llenas de orgullo herido y dolor sincero. «¿Qué ha pasado con nuestra promesa? Pensé que éramos socios. Pensé que habíamos construido algo real. ¿De verdad crees que nuestro vínculo es tan débil que no sobrevivirá a la verdad, sea cual sea?» La giró suavemente para que lo mirara, obligándola a enfrentarse a él. «Tu silencio me hiere más que cualquier problema que puedas estar ocultándome. Me hiere porque significa que no confías en mí, que todavía ves en mí al jeque que te compró, y no al marido que te ama». Sus palabras, tan dolorosas y tan ciertas, dieron en el clavo de su miedo, derribaron el muro que había construido a su alrededor. Al mirarlo a los ojos, en los que no vio ira, sino una profunda preocupación y dolor, comprendió el gran error que había cometido. Bajo la presión de su mirada y el peso de sus palabras, Genevieve finalmente se derrumbó. De sus ojos brotaron las lágrimas que tanto tiempo había contenido, y con ellas, toda la historia se derramó en un torrente caótico de palabras. Le habló de la carta, del regreso del acreedor, de las nuevas amenazas y de la súplica desesperada de sus padres. Le confesó su mayor temor, que al recordarle el dinero y el contrato, destruiría la ilusión de su amor, que él volvería a ver en ella solo una transacción, una carga que debía soportar. Habló de su vergüenza, de la sensación de que su pasado era sucio e indigno de su mundo puro y protegido. Khalid la escuchó en completo silencio, con el rostro como una máscara impenetrable. Cuando terminó, se hizo el silencio, y Genevieve sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho, esperando su reacción. Temía ver en sus ojos frialdad, decepción, quizás incluso lástima. Pero cuando finalmente levantó la mano y le secó las lágrimas de la mejilla con el pulgar, en su gesto no había nada de eso. Solo había una infinita ternura y alivio. La acunó en sus brazos, y ella lloró sobre su pecho, sintiendo cómo, junto con las lágrimas, se liberaba de todo el peso del secreto y la soledad. Cuando su llanto finalmente cesó, Khalid la apartó suavemente y la miró a los ojos. El cambio que se había producido en él era sorprendente. El amante tierno y el observador paciente habían desaparecido. En su lugar había vuelto el jeque al-Qasimi, un gobernante cuya mirada era afilada como el acero y en cuya postura acechaba una fuerza latente y mortalmente peligrosa. Pero por primera vez, Genevieve no sintió miedo ante él. Al contrario, su nueva y amenazadora aura era para ella una fuente de inmensa seguridad. La ira que se dibujaba en su rostro no estaba dirigida a ella. Era la ira de un león cuya familia ha sido amenazada. «Nadie nunca más te amenazará a ti, ni a tu familia», dijo en voz baja, y en su voz había una promesa helada. «Eres mi esposa. Un ataque contra ti es un ataque contra mí. Es un error que ese hombre lamentará amargamente». La soltó,
Se acercó al teléfono que había en un rincón de la cocina y dio una serie de órdenes breves y precisas en árabe. Su voz era tranquila, pero cada palabra era como el corte de una navaja. Genevieve lo miraba con un nuevo tipo de admiración. Ahora veía la imagen completa de este hombre. Podía ser un poeta delicado y un gobernante implacable, y ambas facetas estaban ahora de su parte, listas para defenderla. Tras terminar las llamadas, Khalid volvió con ella y le explicó la situación con una honestidad brutal. El hombre que acosaba a sus padres no era un simple usurero, era un peón en un juego mucho más grande, relacionado con sus rivales empresariales y políticos, incluido su cínico primo, Rashid. La deuda original había sido solo un pretexto. Cuando Khalid la saldó, tomando a Genevieve bajo su protección, sus rivales consideraron que había adquirido una nueva debilidad. Pensaron que su origen europeo, su familia modesta, todo ello era su talón de Aquiles. Las nuevas exigencias no pretendían extorsionar dinero, eran un intento de chantaje, una forma de obtener ventaja en las próximas negociaciones de un gran contrato petrolero. Genevieve escuchaba esto aterrorizada. Su pequeño problema familiar resultó ser parte de un despiadado juego de poder y dinero a nivel internacional. Comprendió que, sin saberlo, se había convertido en un peón en un juego cuyas reglas no entendía. También comprendió por qué su silencio había sido tan peligroso. No estaba protegiendo a Khalid, sino dando a sus enemigos tiempo y ventaja. Su ingenuidad podría haberle costado muy cara. «No resolveremos esto a distancia», declaró Khalid cuando terminó de explicar. Su decisión fue inmediata e irrevocable. «Volamos a París, los dos. Hay que enviar una señal clara de que mi esposa y su familia están bajo mi protección intocable. Hay que hacerlo en persona, para que nadie vuelva a tener dudas». La idea de volver a París llenó a Genevieve de una mezcla de miedo y determinación. La ciudad que había abandonado como una víctima, ahora la visitaría como una reina, al lado de uno de los hombres más poderosos del mundo. Era una oportunidad para cerrar definitivamente un capítulo doloroso, para enfrentarse a los demonios del pasado. Ya no estaba sola. Tenía a su lado una fuerza que podía aplastar a sus enemigos. La perspectiva de encontrarse con el hombre que había destruido su paz seguía siendo aterradora, pero saber que Khalid estaría a su lado le daba una fuerza que nunca se habría creído capaz de tener. Esta iba a ser la prueba definitiva de su relación, pero también la prueba definitiva de su fortaleza. Regresaba a casa para recuperar el honor de su familia y demostrar a todos, pero sobre todo a sí misma, que ya no era la chica indefensa, vendida por deudas. El vuelo a París fue un reflejo del viaje que había hecho unos meses antes, pero todo era diferente. El mismo jet de lujo, el mismo servicio impecable, la misma vista de las nubes por la ventanilla. Pero esta vez no estaba sola. Khalid estaba sentado a su lado, y su mano descansó sobre la de ella durante todo el trayecto, dándole un apoyo silencioso. Aquel viaje había sido una huida hacia lo desconocido, llena de miedo y resignación. Este era un regreso, una misión, un acto, para recuperar el control. Entonces se sintió como una mercancía transportada a un nuevo dueño. Ahora se sentía como una compañera, volando junto a su marido para enfrentar juntos una amenaza. Recordaba el miedo glacial que la acompañó cuando vio por primera vez el contorno del desierto. Ahora, cuando los familiares tejados grises de París empezaron a aparecer bajo las alas del avión, no sintió miedo, sino fuerza. Esta ciudad ya no la aterrorizaba. Volvía a ella diferente, más fuerte, transformada por el amor y el respeto que había experimentado. Cuando el avión comenzó a descender, Khalid le apretó la mano con más fuerza. «Estamos juntos en esto», dijo en voz baja, y ella supo que era verdad. Juntos se enfrentarían a los fantasmas del pasado para poder, por fin, construir un futuro común y tranquilo. París los recibió con una luz fría y perlada, tan diferente del brillo dorado del desierto. Se alojaron en la suite presidencial de uno de los hoteles más caros con vistas al Sena, en un mundo de lujo que antes le era completamente ajeno y que ahora se había convertido en el telón de fondo natural de su vida junto a Khalid. Genevieve estaba de pie junto a una alta ventana, mirando los tejados familiares, las fachadas grises de los edificios, la Torre Eiffel que se vislumbraba a lo lejos. Era su ciudad, su hogar,
y sin embargo se sentía como una invitada de otra dimensión. Todo era igual, y sin embargo nada era como antes, porque ella misma era diferente. La nostalgia se mezclaba en su corazón con una fuerza recién descubierta. Antes miraba esta ciudad desde abajo, desde la perspectiva de una callejuela, soñando con una felicidad modesta. Ahora la miraba desde arriba, junto a un hombre que tenía en sus manos los destinos de las naciones y, sin embargo, cuya mayor preocupación en ese momento era el bienestar de ella. Khalid se acercó y la abrazó por la espalda, apoyando la barbilla en su hombro. No le preguntó si tenía miedo. Sabía que sí, pero también sabía que el miedo ya no la dominaba. «Este es el último capítulo de la vieja historia», susurró. «Después de esto, solo escribiremos la nuestra». Sus palabras fueron una promesa, un ancla en el torbellino de emociones que le permitió tomar aliento y prepararse para lo que estaba por venir. El encuentro con sus padres fue uno de los momentos más difíciles. Cuando entraron en su pequeño y modesto apartamento, Genevieve vio en sus ojos una mezcla de alegría, vergüenza y un miedo paralizante al ver al poderoso jeque que cruzaba su umbral. Se movían nerviosamente sin saber cómo comportarse, cómo dirigirse a un yerno que para ellos era una figura de otro mundo mítico. Pero Khalid, con una gracia e intuición innatas, disipó la tensión de inmediato. Ignoró sus intentos de saludo formal y se dirigió a su padre como a un igual. Con respeto y calidez, habló de la fuerza de la familia, del honor y de que su problema era ahora su problema. No los trató como deudores o súbditos, sino como suegros, los mayores del clan, a quienes se debía cuidado y respeto. Para su padre, un hombre quebrado por la culpa y la humillación, este gesto fue como un bálsamo en una herida abierta. La imagen de Khalid, sentado en su sofá gastado y hablando con su padre de asuntos sencillos y humanos, fue para Genevieve una imagen que nunca olvidaría. Comprendió que la verdadera fuerza de su marido no residía en su riqueza o influencia, sino en su humanidad, en su capacidad de empatía y de construir puentes donde otros solo veían abismos. Esa noche, Khalid no solo les prometió seguridad, les devolvió la dignidad. La reunión con el acreedor se organizó según los términos de Khalid, no en una oficina anónima, no en terreno neutral, en su suite de hotel, en un espacio que él controlaba por completo. Fue el primer movimiento estratégico en un juego que pretendía invertir la dinámica de poder. La noche anterior, Khalid había hablado largo y tendido con sus hombres, analizando cada detalle, cada posibilidad. Genevieve veía en él a un estratega, a un maestro de ajedrez que anticipa los movimientos del oponente con 10 jugadas de antelación. Estaba tranquilo, concentrado y absolutamente implacable en su planificación. Para su sorpresa, le pidió que estuviera presente durante la conversación. «Esto ya no es solo mi lucha, Genevieve, es la nuestra. Quiero que este hombre te vea a mi lado. Quiero que entienda que al amenazar a tu familia, me ha declarado la guerra a mí. Debe ver la fuerza que intentó quebrar». Su corazón latió más rápido ante la idea, pero aceptó sin dudarlo. Sabía que tenía razón. Tenía que enfrentarse a su verdugo, cerrar ese círculo de miedo de una vez por todas. Se vistió con un sencillo y elegante vestido, y cuando se sentó en el sofá junto a Khalid, sintió como la fuerza de él fluía hacia ella, dándole una calma y una determinación que nunca se habría creído capaz de tener. El acreedor, Monsieur Dubois, llegó puntual. Entró en la suite con la confianza de un hombre que cree tener todas las cartas en la mano. A su lado, para asombro de Genevieve, apareció Rashid, el primo de Khalid, con la misma sonrisa cínica en el rostro. Su presencia era la confirmación definitiva de la conspiración. Dubois se detuvo en seco al ver la escena que tenía ante sí. Esperaba encontrarse solo con el jeque, dispuesto a una negociación nerviosa. En su lugar, vio a una pareja real. Khalid estaba sentado relajadamente, con un brazo apoyado en el respaldo del sofá, justo detrás del hombro de Genevieve. Y ella no parecía una víctima. Lo miraba con calma, sin rastro de miedo, con una fría dignidad que lo descolocó por completo. Su arrogante seguridad en sí mismo comenzó a evaporarse al instante. Todo el equilibrio de poder en el que había basado su plan quedó destruido en un momento. Comprendió que no había venido a negociar con una víctima. Había venido a una audiencia con un gobernante, y su destino ya estaba sellado. Se sentó rígidamente en el sillón indicado,
Y Rashid, tratando de mantener las apariencias, tomó asiento a su lado, evitando la mirada de Khalid. Dubois, intentando recuperar la iniciativa, empezó a hablar. Presentó sus veladas exigencias, hablando de compensación por la discreción y costes adicionales que supuestamente había tenido. Khalid le dejó hablar, sin interrumpir, con el rostro inexpresivo. Cuando Dubois terminó, un pesado silencio se apoderó de la habitación. Khalid cogió lentamente una tableta que había sobre la mesa y la deslizó hacia sus invitados. En la pantalla se mostraban documentos, fotos, números de cuentas bancarias. En las últimas 48 horas, mis hombres han realizado un análisis superficial de sus negocios, Monsieur Dubois, comenzó Khalid con una voz baja y sin emociones que helaba la sangre. Hemos descubierto algunas irregularidades fascinantes: evasión de impuestos a gran escala, blanqueo de dinero a través de una red de empresas fantasma, chantaje a otros deudores menos influyentes. Con cada frase, el rostro de Dubois se volvía más pálido. Khalid continuó, destruyendo metódica y precisamente el mundo de aquel hombre. Usted me dio a elegir. Yo también le daré a elegir a usted. O bien en 24 horas desaparece de mi vida y de la de mi familia para siempre, donando todo su patrimonio ilegal a una fundación benéfica de mi elección. O todos estos documentos irán a parar a la Fiscalía y a la Interpol. Le aseguro que pasará el resto de su vida en la cárcel. Luego su mirada se posó en Rashid. Y contigo, primo, ajustaremos cuentas en casa. Esa silenciosa amenaza era más aterradora que cualquier grito. Cuando los hombres, conmocionados y derrotados, se levantaban para marcharse, Khalid los detuvo con un gesto. Una cosa más, dijo. Sus ojos se posaron en Geneviève. Mi esposa quisiera decirle algo, Monsieur Dubois. Toda la atención se centró en ella. Su corazón latía con fuerza, pero cuando miró al hombre que había sido la fuente de su mayor miedo, solo sintió calma. Le miró directamente a los ojos, y su voz, cuando habló, fue clara y firme. Usted una vez me despreció. Vio en mí solo una mercancía, una debilidad que podía ser explotada. Pero se equivocó. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en el silencio. Lo compadezco. Su codicia y su odio lo han dejado vacío por dentro. Ha construido su vida destruyendo a los demás. Y yo, gracias a lo que usted intentó destruir, he encontrado un amor, una fuerza y una felicidad que usted ni en sueños podría imaginar. El verdadero deudor es usted, monsieur. Un deudor de una vida que nunca podrá pagar. Sus palabras fueron como el golpe de gracia. No había odio en ellas, solo una verdad fría y objetiva que le arrebató los últimos restos de dignidad. Salieron en silencio, destruidos y humillados. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, toda la tensión abandonó la habitación. Geneviève soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Khalid la atrajo hacia sí y la abrazó con fuerza. Sintió el temblor de su cuerpo, el residuo de la furia contenida y controlada. Se acabó, le susurró al oído. De verdad se acabó. Esa noche volvieron al apartamento de sus padres. Ya no había ni rastro del antiguo miedo. El ambiente era ligero, lleno de alivio y una alegría serena. El padre de Geneviève, con un orgullo recién recuperado, abrió una botella de vino viejo que guardaba para una ocasión especial. Cenaron una comida sencilla y casera en la pequeña mesa de la cocina, y las risas llenaron por primera vez en meses aquel pequeño apartamento. Geneviève miró los rostros de sus seres queridos, el rostro tranquilo de su madre, la dignidad recuperada de su padre, la mirada llena de amor de Khalid, y comprendió que estaba en casa. La deuda que había pesado sobre su familia como una maldición había sido saldada, no con dinero, sino con valor, lealtad y un amor que resultó ser más fuerte que todas las amenazas e intrigas. Al día siguiente, antes de partir, Khalid le propuso dar un paseo. Caminaron por las calles de París, cogidos de la mano, como una pareja normal de enamorados. Pasaron por delante de la pastelería Le Rêve Sucré. Geneviève se detuvo y por un momento miró a través del escaparate su antiguo lugar de trabajo, a la chica que una vez fue, llena de sueños, pero también de incertidumbre. No sintió pena, solo una tierna dulzura por aquella versión de sí misma. Khalid entró, y al poco rato volvió con 2 pains au chocolat.
entregándole uno con una sonrisa. Se los comieron sentados en un banco de un parque cercano, y el sabor del pastel familiar fue como cerrar un capítulo, como una dulce despedida del pasado. Esta ciudad ya no era para ella una fuente de dolor ni una vía de escape. Era simplemente parte de su historia, hermosa e importante, pero que ya no definía su presente. Su hogar estaba ahora donde estuviera Khalid, ya fuera en un parque de París o en un palacio en medio del desierto. Comprendió que la verdadera libertad no la habría encontrado en 1900, una pequeña pastelería, sino en el vínculo que había construido con un hombre de otro mundo. Varios meses después, en el Palacio de Abu Dhabi, la vida transcurría a un ritmo nuevo y tranquilo. La cocina de Geneviève, su l'Alchimie-Douce, se había convertido en el corazón de su hogar, un lugar no solo de trabajo, sino de vida en común. A menudo encontraba allí a Khalid, intentando, por lo general sin éxito, ayudarla en los preparativos, manchando sus impecables túnicas con harina y chocolate. Sus risas resonaban por los pasillos que una vez le parecieron tan fríos y vacíos. Su historia, que comenzó con un contrato brutal, una transacción nacida de la desesperación y el poder, se transformó en algo auténtico y duradero. Construyeron su amor sobre cimientos inverosímiles, demostrando que la confianza y el respeto pueden germinar incluso en la tierra más estéril. Mirando hacia atrás, Geneviève sabía que no cambiaría nada. Cada lágrima, cada momento de miedo, cada incertidumbre fue parte del camino que la llevó a este lugar, a este hombre. No todas las jaulas están hechas de hierro. La suya, dorada y aterradora, se convirtió paradójicamente en los cimientos de un palacio construido sobre un amor, una comprensión y una complicidad con los que nunca se habría atrevido a soñar. La historia de Geneviève y Khalid es la prueba de que el destino escribe los guiones más improbables y que el corazón puede encontrar su camino en contra de la lógica y las circunstancias. Su relación, nacida de la deuda y el deber, se convirtió en un símbolo de la fuerza que reside en la empatía y el valor de mirar más allá de las diferencias externas para ver al otro ser humano. De pie juntos en el jardín bajo el cielo estrellado del desierto, a menudo guardaban silencio, pero su silencio estaba lleno de palabras que no necesitaban ser pronunciadas. Él salvó a su familia, ella salvó el alma de él de la soledad. Se convirtieron el uno para el otro en un puerto, un refugio seguro en un mundo turbulento. Su amor no fue un cuento de hadas perfecto, sino una historia real y madura sobre dos personas de dos mundos diferentes que encontraron en el otro la pieza que les faltaba, demostrando que los vínculos más duraderos no nacen de la elección, sino de un destino que somos capaces de forjar en nuestra propia felicidad compartida. Esperamos que esta historia de amor, nacida contra todo pronóstico, haya conmovido sus corazones y permanezca con ustedes por mucho tiempo. Si es así, demuéstrenlo dejando un me gusta en este vídeo. Su apoyo es para nosotros una señal inestimable de que estas historias profundas son necesarias y apreciadas. Y si desean más relatos que los lleven a un viaje a las profundidades de las emociones humanas, suscríbanse a nuestro canal y pulsen la campanita para no perderse ni un nuevo capítulo. Su viaje no tiene por qué terminar aquí. Justo ahora, en el lado izquierdo de la pantalla, aparece otra historia igualmente fascinante, llena de decisiones difíciles y giros inesperados. Hagan clic en la miniatura y dejen que los llevemos a otro lugar inolvidable. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima historia.